construye un tubo revestido de endotelio, rodeado de mioblastos, en forma de herradura, constituyendo pues, el campo cardiogénico primario. Entonces, para que haya desarrollo del corazón y grandes vasos, tiene que haber un campo cardiogénico primario, en primer lugar. Después habrá un secundario. Y lo tenemos en forma de herradura. Enfermo de herradura, es el campo cardiogénico primario. Hay mioblastos con islotes sanguíneos, y de la placa neural, el nodo primitivo y de la línea primitiva. Estamos hablando tercera semana del desarrollo. Bueno, entonces, aspectos moleculares de la formación del campo cardiogénico. ¿Cómo es que se forma este campo cardiogénico? Es decir, en forma de herradura, como apreciamos acá, ¿no? Campo cardiogénico. Bien, ¿cómo se forma? ¿Cómo se llega ahí? Hay señales activadoras o inductoras que lo vamos a representar por signo positivo, más. Inhibidoras o bloqueadoras lo vamos a representar por signo menos, de la cardiogénesis. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Hay una distribución espacial de señales positivas y negativas, es decir, activadoras e inhibidoras. Ahora lo tenemos. Ahí está el campo cardiogénico futuro. Entonces ven ustedes símbolos positivo, positivo, negativo, en zonas que corresponden a la 1, 2 y 3. Bien. En 1 no hay señales cardiogénicas, es decir, en la parte caudal no hay. En el 2, o sea, aquí, en el 2, el mesodemo solo recibe señales cardiogénicas acá, cardiogénico positivo. Y en 3, está acá en el centro, acá, en el centro, existen, pero son bloqueadas por señales inhibidoras, ¿no? Ven ahí, es positivo, señales activadoras, pero también hay señales inhibidoras, negativas. Bien. Y de esta forma, entonces, se va a constituir una estructura en semiluna, ¿no? del campo cardiogénico, en herradura, ¿no? En herradura. Está el campo cardiogénico en herradura, ¿no? Bien. Ese campo cardiogénico en herradura aparece entonces en la zona cefálica, ¿no? O craneal en la gastrulación, ¿no? Del disco embrionario, ¿no? Pues en realidad es un disco. Luego, de acuerdo al modelo de desarrollo inicial del corazón, es una cascada de genes, los responsables de los campos cardiogénicos. ¿Cómo se inicia? Tenemos acá la línea primitiva, que la conocen, el nodo primitivo, también lo conocen desde la semana. Tenemos acá una estructura que se llama nodal, ¿no? Nodal, que es influida por el nodo o nódulo, esta parte de acá. Acá se encuentra la membrana bucofaringea y acá tenemos la membrana cloacal, región cefálica, región caudal. Entonces la cascada de genes se refiere a, empieza acá, FGF8, factor reciente fibroblástico 8, nodal, NEFT2, PINX2. Y luego tenemos nuevamente el nodal, y aquí hay el SHH, que es la notocorda, justamente, ¿no? Que va a influir sobre la notocorda. Igual también acá en el nódulo FGF8, ¿no? Acá tenemos el tubo neural, de tal manera que se va enriqueciendo poco a poco esa estructura en espiral, en herradura, como vemos acá, donde ya se va a insinuar algunas estructuras propias del futuro corazón, bulbo cardíaco, ventrículo primitivo, aurícula primitiva. De un lado, del lado izquierdo, del lado derecho, ¿no? Entonces, este es el campo cardiogénico primario, de acá, y aquí aparece ya el campo cardiogénico secundario. En resumen, entonces, hay un modelo que se lo conoce, ¿no? Modelo en la gastrulación, recuerdan cómo se formaba la línea primitiva. Entonces aquí hay un desarrollo inicial del corazón que es una cascada de genes, los responsables de los campos cardiogénicos.
primario, acá lo tenemos, primario y secundario, para formar bulbo cardíaco, ventrículo primitivo, aurícula primitiva, del lado derecho y del lado izquierdo. Son dos tubos endocárdicos inicialmente. Bien. Los genes responsables de estos procesos inductivos son miembros de la familia BMP, que conocen los BMP, proteína morfogénica ósea, y los FRGF, factor de crecimiento fibroblástico. Su influencia sobre estas células quedan comprometidas en la vía formación del corazón, ¿no? Tenemos futuro ventrículo, futura aurícula, entonces el mesodermo cardiogénico, ¿no? En herradura de la línea primitiva. Entonces, ahí hay una intensa actividad inductora. En respuesta a estas células se expresan genes para diversos grupos de factores de transcripción. NKX25 es el más importante, el MEF2 y GATA4. De estos tres, el NKX25 es el más importante. Importantes en el desarrollo inicial del corazón. ¿Dónde aparecen los hemoangioblastos? Los hemoangioblastos. Los hemoangioblastos se forman de mesénquima. Ya saben ustedes que el mesénquima es un tejido conectivo o mesodérmico, ¿no? Embrionario. Son células formadoras de islotes sanguíneos que hemos mencionado, ¿no? A nivel del saco vitelino. Señal inductiva Indian Hegehock, no es SHH, sino Indian Hegehock. O sea que hay una señal inductiva por parte del IHH. Puede dar origen a células endoteliales, que son células periféricas de sus cordones, como hematopoyéticas, células centrales. Ahí lo tenemos. Saco vitelino. Acá están los islotes sanguíneos. Entonces acá se forma un saco, este es un cordón, un islote. Entonces aquí se va a distribuir así. Periféricamente, ¿qué dice periféricamente? Células endoteliales. Y en la parte central, o sea, esta parte central, que va a dar origen a las células hematopoyéticas, esta parte de acá. Conforme va avanzando el desarrollo, entonces se va adelgazando el endotelio, como ustedes lo conocen ya el endotelio, y estas células hematopoyéticas, las células centrales, al inicio, como vemos acá, son nucleadas, tienen núcleo, y eso es lo que va a dar origen a las hematíes, y ustedes saben que los hematíes no tienen núcleo. Bien, entonces, pero sí, inicialmente tienen núcleo. Entonces, estos islotes sanguíneos, entonces inicialmente es compacto, luego se va a formar una parte periférica que va a dar origen justamente a las células endoteliales o el endotelio que reviste internamente los vasos y las hematopoyéticas centrales, que son inicialmente nucleadas. Entonces se instala una circulación primitiva. Tienen como patrón inicial, ¿no?, las velocidades coriales o coriónicas. Igual ustedes, velocidades primarias, secundarias y terciarias. Estamos hablando acá de velocidades terciarias. ¿Por qué? Porque tienen vasos sanguíneos fetales. Como vemos acá, los vasos sanguíneos fetales. Tenemos el saco vitelino, entonces, ¿qué va a pasar? Se va a instalar una circulación primitiva. Aquí hay un plexo venoso, un plexo arterial en el saco vitelino, formado por venas vitelínicas y arterias vitelínicas, arterias y venas vitelínicas. Se forma ahí un plexo. Y por supuesto, tiene que ser conducido por vasos más importantes hacia la región cefálica, ¿no?, y hacia la región dorsal, así como la región caudal del embrión. Estamos hablando, fíjense, de la tercera semana. Bien. Contracciones iniciales debido a las células miógenas que tienen una capacidad como el músculo de contraerse y relajarse. Son las contracciones iniciales. La circulación es de un tipo de flujo-reflujo, o sea, entra y sale, o sea, no hay ninguna variante, como vamos a ver más adelante en la circulación fetal. Y esto aparece en la cuarta semana. Y hemos dicho que en la cuarta semana empieza pues los movimientos cardíacos. Bien. Es unidireccional, ¿no? Entra y se produce, ingresa hacia el plexo de vasos de venas y arterias vitelínicas y sale nuevamente hacia
hacia el tejido materno a través de las velocidades terciarias. Mecanismos moleculares de la formación de vasos sanguíneos. Ustedes ya saben perfectamente que existen arterias, venas, básicamente. Entonces, ¿cómo se forman? La formación de vasos sanguíneos es regulado por moléculas inductoras de proliferación celular, que solamente proliferan. Se unen a receptores específicos en la membrana de los angioblastos. Angioblastos vienen a ser células formadoras de vasos angioblastos. ¿Qué más tenemos acá? Se agrupan y forman los esbozos vasos iniciales. Esbozos de vasos iniciales. Y los primeros inductores y receptores pertenecen a la familia BEC. ¿Qué cosa es BEC? Factor de crecimiento del endotelio vascular. Factor de crecimiento del endotelio vascular. Entonces aquí va a ocurrir algo importante. Se realiza en dos fases. La primera fase se llama vasculogénesis. Los angioblastos y células endoteliales progenitoras forman un plexo capilar. Luego, ahí está el plexo capilar, ¿no? Aquí lo tenemos. El plexo, ustedes saben que es una constelación de vasos sanguíneos. Acá tenemos la constelación. Y luego va a haber una reabsorción de estos vasos existentes y aparición de nuevas ramas, como aparecemos acá en este esquema, y eso se llama angiogénesis. Entonces, ¿cuántas fases existen para la formación de vasos sanguíneos? Dos. Uno, vasculogénesis, el otro es angiogénesis. ¿En qué consiste la vasculogénesis? Los angioblastos, o células formadoras de vasos, vasos, células endoteliales progenitoras forman un plexo. Acá está el plexo capilar, acá está. Y luego, en la angiogénesis, reabsorción de vasos existentes y aparición de nuevas ramas, y ese proceso se llama angiogénesis. Pero eso no es así al azar, sino que en esos esbozos vasculares determinan qué partes se convierten en arterias y qué partes en venas. Entonces, del momento que hay diferencias, ¿qué cosa tiene que haber? Genes. Efectivamente, futuras arterias producen efrina B2 y futuras venas EPH B4. Son completamente diferentes estas moléculas. Bien. Moléculas inductoras de proliferación celular, la angiopoietina tipo 1. Es la molécula inductora de proliferación celular. Para que se distribuyan los vasos por todo el cuerpo, estamos hablando de embrión, o sea, cuarta semana recién. Y por otro lado, las células endoteliales secretan PDGF, que viene a ser factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Un factor de crecimiento celular que atrae a las células mesenquimatosas, precursoras de la musculatura lisa. Y ustedes saben perfectamente que los vasos sanguíneos, básicamente las arterias, arteriolas, tienen una buena capa muscular lisa. No así en el caso de las venas, si bien es cierto, tienen también sus fibras musculares, pero más tienen pues, la denticia, ¿no? Las venas, recuerdan, la denticia que es más pronunciada que en el caso de las arterias. Bien. Entonces hay líneas celulares en el corazón en desarrollo. ¿Cuáles son esas líneas celulares? El corazón se forma a partir de diversas líneas celulares. ¿Cuáles son? En el mesodermo cardiogénico, células que expresan N-caderina. Ustedes saben lo que es la N-caderina. Son células de adhesión, ¿no? Adherentes. Y otras no. Entonces hay células que expresan N-caderinas y otras que no expresan. Las que expresan son positivas y las que no son negativas. Las positivas para N-caderina formarán miocitos auriculares o ventriculares. Miocitos son células formadoras del tejido muscular, ¿no? O sea, a nivel auricular o a nivel ventricular. Las negativas para N-caderina forman el endocardio. Recuerden, esa es la forma, las capas del corazón primitivo, bueno, en este caso primitivo, forman el endocardio. Y las células de los cojinetes endocárdicos. Bien, las caderinas son las principales moléculas de adhesión, acuérdense, celular. Estas moléculas son glucoproteínas transmembranas responsables de las uniones célula-célula. Entonces, de esta semiluna, esa parte de acá, o herradura, pues se va a formar futuro ventrículo, futura aurícula. Entonces hay células negativas para caderinas
cadena N, para cadena N negativas, y células positivas para la cadena N. Entonces, esas células van a ir migrando, unas hacia los cojinetes endocárdicos. Vamos a ver después qué son los cojinetes endocárdicos o almohadillas endocárdicas, como se les llama. Y luego células endoteliales endocárdicas. Células positivas para N-cadena, los miocitos auriculares, que son las células de conducción auriculoventricular. Y ustedes saben cuáles son las células de conducción, o sea, las células de Purkinje, que recuerdan, el tejido muscular cardíaco. Entonces, las células positivas para N-cadena son miocitos ventriculares. Y también, por supuesto, formarán unas fibras de Purkinje, que son responsables de la automatización del corazón, ¿no? Entonces, son líneas celulares provenientes de estos campos cardiogénicos, tanto primarios como secundarios. Por otro lado, tenemos que las células de las crestas neurales en fase de migración forman los arcos aórticos. Y hacia el día 22-24, después de la fecundación, la diferenciación de las células musculares cardíacas permite que el corazón empiece a latir. Y late el corazón primitivo, ¿no? Entonces aquí tenemos en la célula de la cresta neural cardíaca, que está acá, van a migrar hacia el músculo liso de los vasos de gran calibre. Ustedes ya saben cuáles son, la aorta y la pulmonar. Y también, por supuesto, las neuronas parasimpáticas son responsables de iniciar los movimientos tanto auriculares como ventriculares. Entonces aquí las arterias ya propias del corazón, las arterias coronarias, tienen su endotelio, tienen su músculo liso y por supuesto tienen fibroblastos. Y luego se formará el epicardio. ¿Recuerdan ustedes? Aquí hay todavía una zona de proepicarpio, es decir, lo que va a ser, aquí es epicardio, ¿no? Epicardio, o sea, tenemos endocardio, el epicardio y pericardio, ¿no? De esta forma tenemos ya la estructura propia del corazón. La regulación molecular del corazón. ¿Quién es responsable de la formación de todos esos tejidos cardíacos que son automatizados, etcétera? NKX2.5, es el gen más importante. Especifica el campo cardiogénico importante para el establecimiento y desarrollo del sistema de conducción. Si hay mutación de este gen, defectos del tabique auricular. O sea, muchas de las cardiopatías que tienen como estructura una comunicación aurículo-aurícula es debido a una mutación de este gen NKX25 y también a nivel de defectos del tabique auricular, no cierra adecuadamente. Otro gen tenemos acá, el TBOX, TBX5, tabicamiento del corazón, mutación hipoplasia cardíaca izquierda, el corazón. Por otro lado tenemos los genes BMP2 y 4, secretadas por el endodermo y la lámina del mesodermo lateral. ¿Qué más tenemos? Las proteínas NT, secretadas por el tubo neural, deben ser bloqueadas ya que inhiben el desarrollo cardíaco. Y esos inhibidores son los Crescent y Cerberus, que son derivados del endodermo, son los inhibidores, moléculas inhibidoras derivadas del endodermo, las proteínas NT. Y HAM1 y 2, expansión y diferenciación de los ventrículos, tanto izquierdo y derecho, respectivamente, bajo la influencia de NKX2.5, que es el principal regulador molecular en la formación del corazón. Y el FGF8, importante para la expresión de proteínas cardíacas específicas. De esta forma, entonces, hay una regulación molecular en la formación del corazón y te dan dando cuenta que muchas de las cardiopatías congénitas no solamente son estructurales, sino son moleculares y son genéticas inclusive. Por otro lado, tenemos que además se forman varios grupos de moléculas, MEF2, NKXX2, GATA, TBOX y HAM, que han sido denominados red nuclear reguladora y que guían la diferenciación del tejido cardíaco. El gen SP4HF1B regula la formación de las fibras ventriculares de Purkinje, se lo conoce, y la expresión errónea de este gen produce muerte cardíaca súbita. Entonces, muchas veces
al tener un embrión a la cuarta semana, estos problemas, muere ese embrión y entonces son motivo de expulsión de ese producto fuera de la matriz o fuera del cuerpo uterino, generando pues lo que se conoce un aborto espontáneo. Entonces se ha encontrado en estudios que se han hecho en embriones tempranamente y que se ha producido la muerte, no es por causas tóxicas ni cualquier otro teratógeno, sino como consecuencia de que esas fibras ventriculares Purkinje no se expresan o no se forman y eso da lugar a la muerte cardíaca súbita. Y si muere ya súbitamente, prácticamente no hay regresión a la normalidad. Entonces, estos dos tubos cardíacos que hemos mencionado en la herradura, ¿no? En el campo cardiogénico primario y secundario, va a formar un tubo cardíaco, se fusionan esos dos estructuras, esos dos campos cardiogénicos, se fusionan y forman un tubo cardíaco y desarrolla dilataciones y constricciones alternas. ¿Cuáles son esos componentes del tronco cardíaco? El tronco arterial, arterioso o arterial, acá está, tronco arterioso arterial. Va a dar lugar justamente a los dos vasos más importantes del corazón, es decir, la aorta y la pulmonar. Bulbo cardíaco, que formará el ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula y el seno venoso. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿cuáles son los componentes del tubo cardíaco? Tronco arterioso arterial. Bulbo cardíaco, que formará el ventrículo derecho. Ventrículo, que formará el ventrículo izquierdo. Aurícula y el seno venoso. Acá lo tenemos. Tronco arterioso, bulbo cardíaco, ventrículo, aurículo, seno venoso. Y ven ustedes esta línea acá, medio punteadita. Ese es el campo, así como había un campo donde debería situarse las pleuras con los pulmones, aquí también este corazón debe ubicarse en esta cavidad pericárdica. Pero ven ustedes que este es un tubo y no entra, fíjense, le queda muy chico el campo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que haber ahí? Tiene que haber una acción, la formación de lasa cardíaca. El tubo cardíaco va a pasar a ASA por genes E, HAN, D, HAN y MEF2. Tubo cardíaco va a pasar por genes E, HAN, D, HAN y MEF2. Entonces el tubo cardíaco comienza a doblarse a los 23 días y se completa a los 28 días, o sea, a los 28 días apareciendo a veces la tasa cardíaca. Acá lo tenemos. No entra, ahí está la línea punteada. Entonces, el ventrículo como que desciende y la aurícula asciende. Acá está, ascendiendo y descendiendo. Y ven ustedes acá, la cavidad pericárdica ya va entrando el corazón y acá entró ya prácticamente. Entonces, ahí está su ubicación, ahí están los vasos más importantes del corazón, tenemos el ventrículo, ¿no? La aurícula arriba, sigue todavía rotando la aurícula, y el seno venoso en la parte posterior. Pero, como repito, no es una acción mecánica, sino hay un control ahí genético. Genes EHAN, DHAN y MEF2. También el NKX25 y MEF2 actúan para que se transcriba el gen SYN, corazón, cuya proteína media, la proteína va a mediar cambios del citoesqueleto esenciales para la absorción de la cardíaca. Indudablemente el corazón no es solamente muscular, tiene un citoesqueleto. Este citoesqueleto participa en la torsión, porque imagínense, si no tuviera citoesqueleto, sería una masa cardíaca, entonces esa masa cardíaca no tendría la facilidad para poder doblarse y formar el asa cardíaca. Y así entró, ¿no? Ahí está la línea punteadita, que significa que es la cavidad pericárdica, y ahí está ya ubicándose aurículas arriba, ventrículos abajo. Y luego viene ya los dedicamientos cardíacos. Habíamos dicho que inicialmente hay una aurícula y un ventrículo, ¿no? Como acá, por ejemplo. Acá. Un ventrículo y una aurícula, o atrio también se le llama, ¿no? Nada más, aurícula y ventrículo. Ventrículo y aurícula. Ya. Entonces, ¿qué va a pasar? Aurícula, ventrículo. Entonces, aquí
en la línea media, acá, aparecen cojinetes endocáricos o almohadillas endocáricas acá, que va a dividir entonces en dos conductos, canal auriculoventricular, canal auriculoventricular del lado izquierdo y canal auriculoventricular del lado derecho, teniendo como base esta almohadilla endocárdica o cojinete endocárdico. Bien, ¿cuándo se forman estos tabiques cardíacos? Entre la semana cuarta, final de la cuarta y séptima semana. Masa de tejido mesodérmico, son las almohadillas endocárdicas o cojinetes endocárdicos, son sinónimos. En las regiones auriculoventricular y también a nivel del tronco arterial o tronco arterioso, como mencionado ya, contribuyen a la formación de tabiques interauricular, que acá lo tenemos, interauricular, e interventricular, acá también se va a formar otro tabique entre los ventrículos, y canales auriculoventriculares, lado izquierdo, lado derecho. Canales aórtico y pulmonar, acá arriba, en la parte del tronco arterial, ahí se va a formar canales aórtico y pulmonar. Entonces, ¿cómo se va a producir ese tabicamiento? Ahí lo tenemos las almohadillas endocárdicas. Ahí lo tenemos un canal auriculoventricular común, ¿no? Estamos hablando de este canal auriculoventricular común. Bien. A ese nivel, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se forman almohadillas laterales, almohadillas endocárdicas superior e inferior. Se van formando y listo, quedó. Canal auriculoventricular del lado derecho, canal auriculoventricular del lado izquierdo. Entonces, esas almohadillas endocárdicas son muy importantes para inducir el tabicamiento y conducir el tabicamiento adecuadamente, ¿no? Las células de almohadillas endocárdicas o cojinetes endocárdicos pierden su carácter epitelial y se transforman en células mesenquimales. Pero para que esto ocurra, es necesario, ¿qué cosa? Que haya estímulo inductor que se denomina aderonas, que también participan TGF-beta, que es el factor de crecimiento transformador beta, 3, BMP2, SNAIL, MSX1, TWIS1, que actúan sobre ciertas células endoteliales para formar justamente los futuros tabiques. Entonces, ¿cuál es el curso normal del tabicamiento de la aurícula? Aparecerá un septum primum, un foramen primum, un ostium primum, luego aparece otro foramen, un ostium secundum, luego el septum secundum, un agujero oval y una válvula de agujero oval. Vamos a ver cómo se forma esto. Ahí lo tenemos. Una aurícula, y entonces aquí en la parte dorsal aparece este tabique, que se dirige hacia la almohadilla endocárdica. Está llegando a la almohadilla endocárdica y se forma acá una comunicación entre ambas futuras aurículas acá. Se cierra, pero aparece arriba otra comunicación. Este acá es el ostium primum, este acá será el ostium secundum. Toma contacto, vemos acá, toma contacto ya con la almohadilla endocárdica correspondiente, y entonces aparece otro tabique, acá está, el septum secundum, que va a limitar a un agujero que es el ostium secundum, que es justamente la comunicación pues, entre ambas aurículas. Entonces, repito, comenzamos acá. Una aurícula se forma acá un tabique de la parte dorsal de la aurícula, acá está, que se dirige hacia la línea media, donde se encuentran las almohadillas endocárdicas. Va tomando contacto, pero hay una comunicación que se llama el ostium primum. Este es el foramen primum, ostium primum. Toma contacto ya con la almohadilla, se cerró. Pero arriba aparece otra comunicación, que es el ostium secundum, ¿no? Y luego, tapando este ostium secundum, está el foramen, el tabique secundum, acá está. Y luego queda una comunicación entre ambas aurículas, acá. ¿Ven? Acá está la flechita indicando comunicación, ¿no? Que eso es importante, por supuesto, vamos a ver por qué es importante. Entonces, la secuencia es así.
Sectum primum, ostium primum, ostium secundum, sectum secundum, agujero oval, válvula agujero oval. Entonces, el agujero oval, ¿cuál sería? El agujero oval sería este de acá. ¿No? Que luego, después, nosotros ya adultos, se cierra totalmente, ¿no? Se cierra totalmente. Entonces ya tenemos el canal auriculoventricular, el canal del lado izquierdo, el lado derecho, y acá tenemos el ventrículo. Y aquí va a aparecer un tabicamiento, un tabique interventricular que es mucho más compacto y más complejo, por supuesto. Las células miocárdicas de la aurícula en desarrollo van produciendo y almacenando gránulos que contienen péptido natriurético auricular. ¿Cuál es la importancia de esto? Es una hormona con propiedades vasodilatadoras que se libera cuando se distienden las paredes auriculares y su función principal es reducir la presión arterial. Eso está normal, está produciéndose normalmente en las aurículas. Péptido natriurético auricular, ¿no? Hormona con propiedades vasodilatadoras que se libera cuando se distienden las paredes auriculares y su función principal es reducir la presión arterial. Desarrollan las válvulas. Acá tenemos las válvulas. Lado izquierdo, la válvula mitral. Lado derecho, la válvula tricúspide. Bien. El desarrollo de la pared cardíaca y de sus válvulas es controlado por las moléculas inductoras, factor de crecimiento transformador beta 1 y beta 2. O sea, tampoco no es al azar. Está controlado por estas moléculas inductoras, básicamente. De esa forma se produce el tabiquamiento y la formación de las válvulas. Ahora, el tabiquamiento del tronco arterioso. El tronco se divide en canal aórtico y canal pulmonar, o sea, la aorta y la arteria pulmonar. Pero ¿de dónde viene ese tabiquamiento? Estas son las células de las crestas neurales, que llegan justamente acá. Este es el tronco arterioso. Llega acá. Y es responsable de que se produzca un tabiquamiento así, en forma espiralada, espiral, como vemos acá en la figura, espiralada. De esta manera, pues, que la arteria pulmonar sale del ventrículo derecho y la aorta del ventrículo izquierdo, ¿no? Eso es lo normal. Pero cuando son células migratorias, acuérdense, y hemos visto mucho tiempo atrás, que se requiere genes específicos que conduzcan a esas células a su lugar definitivo. Pero como son genes que la acompañan, y estos genes pueden mutar, y al mutar estos genes, entonces estas células se pierden, no llegan a forma de tabiquamiento. De tal modo que, como no hay un ordenamiento, no se ha producido el tabiquamiento en forma espiral, el ventrículo derecho saldrá en la aorta, el ventrículo izquierdo saldrá en la pulmonar. Es una cardiopatía severa que se conoce como transposición. Está claro, entonces son las células neurales que participan en el tabiquamiento en forma espiralada, de tal suerte que llega al pulmonar, ventrículo derecho, aorta, ventrículo izquierdo. Estas células migratorias van acompañadas de genes, y si estos genes mutan, entonces no se llega a formar el tabiquamiento en forma espiralada, de tal manera que del ventrículo derecho sale la aorta, del ventrículo izquierdo sale al pulmón. Eso se llama transposición de grandes vasos. Tabiquamiento del ventrículo. Las paredes internas del ventrículo en expansión se acercan, se fusionan, forman un tabique interventricular muscular. La prolongación de la derecha e izquierda e inferior formarán el tabique interventricular. Septum interventricular tiene dos componentes: uno muscular, de las paredes internas de los ventrículos en expansión, y luego proliferación de almohadillas endocárdicas de derecha e izquierda e inferior para formar una porción llamada membranosa. Porción muscular, porción membranosa. Ahí lo tenemos. Acá está el septum primo, la comunicación, acá está justamente la formación de las válvulas. Acá está. Y acá hay pues una válvula del agujero oval, acá, oval. Entonces, la porción membranosa y la porción muscular. Desde el punto de vista clínico, es esta porción, la porción membranosa del septum interventricular la más importante, porque es la comunicación entre ventrículos. Ocurre también
pero no ocurre a través de las paredes del segmento muscular, del tabique interventricular, sino membranoso. Como su nombre indica, es membrana, es más factible que pueda producirse ahí esa ruptura y la comunicación interventricular. Bien. En resumen, la exploración y formación de membrana lateral. Ahí están los MMP, FGF, Cerberus, nos dan estas señales. Acá está el campo cardiogénico primario y secundario. Ahí lo tenemos. Lado derecho, lado izquierdo, campo cardiogénico. NKQ 5, MEF2C, GATA 4. Especificación del campo miocárdico. Ahí tenemos la línea punteada, la cavidad pericárdica no entra, ¿no? Y entonces tiene que haber una rotación de información de una masa cardíaca. Acá lo tenemos. ¿Quiénes participan? N-caderina, HAN2, SIN, HAN1, PIP2 y FLECTIN. Son genes específicos que acompañan al citoesqueleto del corazón para que se torsione. No es simplemente mecánico, sino controlado genéticamente. Entonces se produce el tabiquamiento, pues, no tanto de las cámaras cardíacas auriculares y las cámaras ventriculares, ¿no? Entonces tenemos 4 cavidades, ¿no? 2 aurículas, 2 ventrículas. Entonces empieza a formarse ya el sistema arterial derivado de los arcos aórticos, así como recuerdan en el aparato faringio hay arcos aórticos, aquí hay arcos aórticos, ¿no? Los eran arcos faringios, acá son arcos aórticos. Son 6 pares. El primer par desaparece, pero deja remanentes, la arteria maxilar, acá está. El segundo par también deja remanentes, arteria ioidea y arterias estapedias. El tercer par formará la carótida común y primera parte de las arterias carótidas. Cuarto par del lado izquierdo, arcos de la aorta desde la carótida común izquierda hasta las arterias subclavias. El lado derecho, arteria subclavia derecha, porción proximal. El lado izquierdo, arteria pulmonar izquierda y conducto arterial o ductus arterioso. Y el lado derecho, arteria pulmonar derecha. El quinto par, como vemos acá, no participa. El quinto par no produce ningún rezago, no deja nada. De forma desaparece, ¿no? Entonces, solamente es el tercero, el cuarto y el sexto. Primero y segundo deja remanentes, ¿no? Deja remanentes. Bien. Ahí lo tenemos. Este es el primero y el segundo, líneas punteadas, que dice que dejan remanentes. Tercer par, acá está, la carótida interna, las carótidas externas, la arteria carótida común, acá lo tenemos. El lado izquierdo, tenemos el callado de la aorta. El lado derecha, la arteria subclavia derecha, acá está. El quinto par, este acá, desaparece. En el caso del sexto par, el lado izquierdo, la arteria pulmonar del lado izquierdo y el ductus o conducto arterioso, acá está. Ese conducto arterioso comunica a la arteria pulmonar con la aorta descendente. Y vamos a ver después por qué es importante esto. Y el lado derecho, la arteria pulmonar derecha. Acá es la izquierda, acá es la derecha. Bien. Entonces ya la circulación se hace mucho más compleja, ¿no? Se hace mucho más compleja porque ya el crecimiento no es tan lento, tiene que ir poco a poco formando, acuérdense de la cuarta o octava semana preembrionario, se forman todas las organogénesis. Primero es la morfogénesis, organogénesis e histogénesis. Entonces requiere mayor energía, gasto de energía, que tiene que ser en base a las sustancias nutricionales que pasan. Aún no se ha formado la placenta totalmente, pero sí pasa por difusión simple de la madre hacia el embrión y posteriormente el feto, a través de la placenta, va a dar lugar a la nutrición del fetal. Entonces acá hay 3 sistemas venosos importantes: las venas cardinales,
las venas umbilicales y las venas vitelinas. Y tenemos el corazón, como ven, el corazón es tubular, tubo cardíaco, todavía no se forman las 4 cavidades, ya tienen las arterias carótidas, se forman el plexo vascular cercovitelino, y luego tenemos la aorta dorsal y las velocidades coriónicas terciarias, ¿no? Terciarias. Bien, ¿cómo es esto de las arterias? Las venas cardinales. Tenemos vena cardinal común o anterior, vena cardinal común, vena cardinal posterior. Se ensanchan y forman ¿qué cosa? El seno venoso. Acá está, seno venoso. Vena umbilical, vena umbilical, vena vitelínica, vena vitelínica. Aurícula izquierda, aurícula derecha. Bien. 2 venas cardinales anteriores, 2 venas cardinales posteriores y 2 venas cardinales comunes. Perfecto. La cardinal común, drena en el seno venoso, efectivamente. Ahí está la común, drena en el seno venoso. Y ustedes saben que un seno es un ensanchamiento venoso. Bien. Esta cardinal común va a desaparecer a nivel del lado izquierdo, pero persiste como remanente, es el seno coronario. Acá está. Seno coronario, desde acá. Seno coronario. Del lado derecho, la anterior, la porción proximal, la anterior proximal es la porción de la vena cava superior. Acá está. Vena cava superior. Y la posterior, vena cava inferior. O sea que van a ir desapareciendo. Vena cava superior, vena cava inferior. Las venas umbilicales, ¿no? A nivel hepático, que están los sinusoides hepáticos, queda una vena umbilical izquierda, la vena umbilical derecha va a desaparecer. Es un principio, son 2, pero la vena umbilical derecha desaparece en la 7ª semana. Queda solamente la vena umbilical izquierda, que es lo que formará pues, con el cordón umbilical. Trae sangre parcialmente oxigenada de la placenta. Y las venas vitelinas atraviesan el hígado mientras se unen a los sinusoides hepáticos en formación, forman una red anastomósica en el hígado, la vena porta, ustedes conocen la vena porta, y venas hepáticas se forman a partir de remanentes de las venas vitelínicas derechas. Acá tenemos vena hepática vitélica derecha, vena hepática vitélica izquierda, que forman los sinusoides. Entonces la vena umbilical izquierda y la derecha va a formar pues una red anatomósica en el hígado, ¿no? La vena porta, y venas hepáticas que se forman a partir de remanentes de las venas, la vena vitélica derecha, ¿no? Porque la izquierda es la que desarrolla más, ¿no? Es la que forma juntamente con las arterias umbilicales, ¿no? Los vasos más importantes del cordón umbilical. Derivados de las venas vitelinas, acá lo tenemos. Vena hepática vitelina derecha, vena hepática vitelina izquierda. Entonces, este es el conducto venoso, esta es la vena porta, vena mesentérica superior, y esta acá es la vena esplénica. ¿Por qué es importante? Porque en la rotación de las asas intestinales para formar la unidad fisiológica participa la arteria mesentérica superior. Y cuando retornan a la 10ª semana esas asas intestinales, entonces la vena mesentérica superior también participa. La vena vitelínica izquierda se oblitera, y la derecha, su parte proximal, forma parte de la vena cava inferior. Y su parte distal, vena mesentérica superior. Entonces, está listo para una circulación fetal. Solamente al pasar a través del cordón umbilical va a pasar un 85% de sangre oxigenada. No, aquí no podemos hablar de sangre arterial ni sangre venosa, sino sangre oxigenada, 85%. La vena umbilical trae sangre oxigenada. Y luego las arterias umbilicales sacan sangre desoxigenada, ¿no? O sea, acá se invierte, ¿no? Ustedes saben perfectamente arterias y venas, la diferencia que existe en el adulto. La hemoglobina fetal es mayor que en el adulto. Y el nivel de saturación de hemoglobina oxígeno en la sangre fetal en menor cantidad a nivel del conducto arterioso.
¿Por qué? Porque hay mezcla de sangre oxigenada con desoxigenada, entonces ahí va a haber una saturación menor. Hematías fetales, cambios adaptativos. ¿Cuáles son los cambios adaptativos? Una poliglobulia, es una mayor producción de hematías. El hematocrito fetal es de 60 a 65%, lo normal es el 30-40%. Con hematíes inicialmente mononucleados, con menor dotación enzimática y vida media corta. Tipo de hemoglobina, los tipos de hemoglobina están programados de los cromosomas 11 y 16. Hemoglobina de Gower, de producción predominante en el saco vitelino durante los 2 primeros meses y presenta dos tipos. Gower 1 posee 4 cadenas polipeptídicas cortas, Epsilon, ¿no? Y Gower 2 posee 2 cadenas alfa y 2 cadenas Epsilon. Esto desde el punto de vista bioquímico, hemoglobina de Gower. La hemoglobina fetal posee 2 cadenas alfa más 2 cadenas gamma. Es alcalino resistente y de producción predominante en el hígado. Entonces, la hemoglobina fetal, ¿dónde se produce? En el hígado. ¿Dónde se produce a nivel del saco vitelino? En la hemoglobina de Gower. El saco vitelino durante los 2 primeros meses, nada más. La hemoglobina A o adulta, hacia la semana 30, empieza un cambio gradual de la hemoglobina fetal a la adulta. Y esta presenta 2 cadenas alfa más 2 cadenas beta, de producción predominante en médula ósea y linfáticos. O sea, ya cambia el origen. Y hay una hemoglobina que es la hemoglobina de Bart, ¿no? Esta hemoglobina de Bart es la forma más severa de alfa-talasemias, mutaciones en el ADN de las células que producen la hemoglobina, ¿no? Y a pesar de que en nuestro medio es una condición rara, es la causa más frecuente de hidrofetal no inmune en el sudeste asiático. Hidrofetal viene a ser una edematización del feto, ¿no? Con muerte, por supuesto, del feto. Esto es normal de las células, ¿no? Hemáticas, sin el núcleo, por supuesto, ¿no? Y luego tenemos una enfermedad que se llama talasemia por una mutación en el ADN de las células que producen hemoglobina. Entonces, la forma de la hemoglobina, de las células, medio cúbicas, medio sinuosas. Eso se llama esa es la talasemia por mutación, ¿no? Que da el origen de hidrofetal. La circulación fetal, entonces, ¿dónde se origina? Empieza acá, en la vena umbilical trae sangre oxigenada, acá está. Llega al hígado, pasa a través del conducto venoso, la sangre hacia la vena cava inferior, acá está. Luego llega al ventrículo derecho, perdón, es una sangre que tiene digamos, una cierta saturación, porque hay sangre oxigenada y sangre desoxigenada, ¿no? Pero no es una condición extrema, sino básicamente hay una pequeña mezcla, no al 100%, pero sí una pequeña mezcla. Entonces, esta sangre va a llegar a la aurícula izquierda, y luego de la aurícula izquierda, a través del agujero oval, o sea, la comunicación interauricular, pasa a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aorta ascendente y rápidamente lleva la sangre oxigenada a la región cefálica donde se está produciendo el desarrollo del sistema nervioso, que requiere, por supuesto, sangre oxigenada. Bien, la sangre de retorno viene por la vena cava superior, aurícula derecha, ventrículo derecho, pasa a la arteria pulmonar. Acá están los pulmones. Los pulmones aún no son funcionantes. Se forman los pulmones, cierto, pero no son funcionantes. Entonces, la sangre, algo de sangre, por supuesto, va a pasar hacia los pulmones, ¿no? Pero no una sangre completa. Aquí, el ducto o conducto arterioso, la sangre va a pasar por acá.
Entonces acá es donde decíamos que había una baja de la saturación de hemoglobina oxígeno acá. Y luego ven ustedes el color oscuro de la sangre que va por la aorta descendente, que decir que es una sangre ya desoxigenada y ha sido mezclada prácticamente. Acá no hay una mezcla absoluta, acá sí. Entonces esta sangre va a ser llevada ¿por quién? Por las arterias umbilicales, que traen sangre desoxigenada y llevada ¿hacia dónde? Hacia la placenta para su ulterior oxigenación. Entonces, esta es la situación fetal. Bien. ¿Qué pasa cuando nace la criatura? ¿No? Se produce una circulación neonatal. Estructuras que eran importantes en la circulación fetal, como por ejemplo la vena umbilical, ya no es necesario. Las arterias umbilicales tampoco son necesarias. Aquí este agujero oval tiene que cerrarse, tiene que cerrarse. Este ducto arterioso también tiene que desaparecer. Entonces, ¿cuáles son los cambios que va a ocurrir? El cierre funcional del agujero oval se cierra por una elevada presión de la aurícula izquierda al nacer. Pero el cierre anatómico fusiona el septum primo del septum segundo hacia el tercer mes de vida neonatal. Y el adulto queda como fosa oval, ¿no? Cuando lleven ustedes anatomía 12 y le van a enseñar al corazón la fosa oval, fosa oval. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Esta vena umbilical que era importante ya no es necesario. Va a formar ligamento redondo del hígado. Ligamento redondo del hígado. Este conducto venoso, que también era importante, va a formar el ligamento venoso del hígado. El agujero oval se cierra por la presión, ¿no?, que hay a nivel de la aurícula izquierda, por supuesto. Se cierra. Este conducto arterioso va a desaparecer también. Formará pues el ligamento arterioso, es de acá, ligamento arterioso. Las dos arterias umbilicales también van a desaparecer para formar justamente las arterias umbilicales mediales, ¿no? Mediales, o arterias vesicales, también se le llama así, laterales. Entonces, esos son los cambios. Entonces, lo decimos acá. Se oblitea el conducto arterioso. Cierre funcional los primeros días. Cierre anatómico hacia la semana 12. O sea, este cierre de acá, este de acá, el ductus venoso, ¿no? Arterioso, perdón. Funcional, primeros días. Anatómico hacia la semana 12. Pero participa también varias sustancias para cerrar esa comunicación. La indometacina, adrenalina, noradrenalina, bradicinina, ¿no?, que producen la constricción de ese conducto arterioso que tiene que cerrarse. En el adulto queda como ligamento arterioso a la semana 12, desaparece ya. Y lo tenemos, el ligamento arterioso, es lo que queda, rezagos. Obliteración de arterias umbilicales, cierre funcional minutos después de nacer, cierre anatómico 2 a 3 meses por una proliferación fibrosa. En adulto, porción intraabdominal, ligamentos umbilicales mediales, y la porción proximal, arterias vesicales superiores. Es una obliteración de las arterias umbilicales. Y entonces entramos ya a ver las cardiopatías congénitas, ¿no? Ese nombre encierra todas aquellas alteraciones de la anatomía del corazón que se presentan durante el proceso de su formación en el embarazo, cardiopatías congénitas, con el desarrollo. Y los análisis epidemiológicos revelan que 5 niños de 1000 nacidos vivos presentan algún tipo de cardiopatía congénita. Algunas que son hereditarias, otras que no son hereditarias. Bien. ¿Cuáles son incompatibles con la vida extrauterina? La cardia. ¿Qué significa cardia? Sin corazón, o sea, no se formó el corazón, ¿no? ¿Ven ustedes acá? Es un feto que no tiene corazón, ¿no? La ectopía cordis, es decir, el corazón fuera de la cavidad torácica, ¿no? Se forma fuera de la cavidad. Ahí lo tenemos, ¿ven? Es el corazón fuera de la cavidad. Eso se llama
ectopía cordis o corazón ectópico, no fuera del lugar. Cierre intrauterino de oval. Si se cierra intrauterinamente esa comunicación entre aurícula y aurícula, prácticamente ese feto muere, porque es necesario que pase la sangre de la cámara derecha a la cámara izquierda. Entonces, si se cierra prematuramente ese agujero oval, ese feto muere. Estamos hablando justamente de esa comunicación, ¿no? De esa comunicación, ¿no? Hasta el final debe persistir esta comunicación, pero si se cierra prematuramente, entonces ese feto muere. Atrisas valvulares, tanto de la mitral como de la tricúspide, no se abren, entonces va a haber alguna hipertrofia del ventrículo derecho, ¿no? Sobre todo si la tricúspide, o una hipertrofia del ventrículo izquierdo, si es que es la mitral, ¿no? La cianosis, ¿qué es cianosis? Es la coloración azulada de la piel, mucosas y lechos unguiales, de las uñas, debido pues a la existencia de más de 5 gramos por decilitro de hemoglobina reducida en la sangre capital. La tetralogía de Fallot es una cardiopatía cianótica. ¿Por qué se llama tetralogía? 4 características. 1, estenosis de la pulmonar. 2, comunicación interventricular a nivel de la porción membranosa, el septum, ¿no? Hemos mencionado ya. Hipertrofia del ventrículo derecho, porque es hipertrofia del ventrículo derecho por la estenosis pulmonar. Y la aorta con origen biventricular, es decir, no nace directamente del ventrículo izquierdo, sino en el septum interventricular, ahí se forma. O sea, es prácticamente una aorta cavalcante. Entonces, ¿cuáles son las 4 características de tetralogía de Fallot? Estenosis de la arteria pulmonar. 2, comunicación interventricular, porción membranosa. 3, hipertrofia del ventrículo derecho por la estenosis pulmonar. Y la aorta con origen biventricular, es decir, no nace directamente del ventrículo izquierdo, que es lo normal, sino en la parte media. Y lo tenemos, ¿no? Esta tetralogía de Fallot. Como hay una comunicación, como hay una alteración a nivel de la pulmonar, al haber una estenosis, o sea, un cierre pulmonar, ¿no? Prácticamente ese ventrículo se va a hipertrofiar, va a crecer justamente. Y entonces va a haber una comunicación interventricular, acá está, comunicación interventricular, pero a través justamente de la porción membranosa, no la porción ocular, sino membranosa. Y vemos acá que la aorta no tiene un origen en el ventrículo izquierdo como es normal, sino en el tabique interventricular, ahí se forma, ahí se desarrolla. Por eso se dice que es aorta con origen biventricular. Biventricular. Están las cianosis, ven ustedes, los lechos unguiales azulados, por la presencia de 5 gramos por decilitro de hemoglobina reducida en la sangre. Entonces, ¿cuál es la etiología de las cardiopatías congénitas? Hereditaria es el 8%, principalmente poligénica, o sea, no solamente un gen, sino varios genes, poligénica. Las cromosomopatías y las trisomías presentan justamente cardiopatía congénita, con genopatías polimarromativas, agrupaciones familiares, miocardiopatía hipertrófica, eso ya es a nivel familiar. 1-3% con hermano afecto, 10-14% con padre afecto. O sea, hay una cierta relación hereditaria. Ambientales, infecciones por la rubiola. La rubiola va a actuar sobre el septum, sobre esa comunicación que hemos mencionado entre la pulmonar y la aorta, ¿no? Por el ducto arterioso. Ahí es donde actúa el virus de la rubiola. Algunos fármacos tóxicos, de drogas como la cocaína y las radiaciones ultravioletas. Eso entre el periodo embrionario, cuarta, octava semana o tercera, octava semana. Multifactorial, 90%. O sea, no solamente un solo factor, sino múltiples factores. Las cardiopatías congénitas según la clasificación clínica. No cianóticas, o sea, no producen cianosis,
la comunicación interventricular SIP, comunicación interauricular SIA, ductus persistente, PSA, persistencia del ductus arterioso, estenosis de la pulmonar, coartación de la aorta y las cardiopatías cianóticas, tetralogía de Fallot y transposición de grandes vasos. Es decir, ya hemos dicho, del ventrículo izquierdo saldrá la pulmonar, ventrículo derecho saldrá la aorta. Y tenemos, claramente se ve entre la aorta, ventrículo derecho, y entre la pulmonar, ventrículo izquierdo. Transposición de grandes vasos. Cardiopatía no cianótica, 70%. Cardiopatía cianótica, 30%. También puede ocurrir eso, el tronco arterioso persistente. Acá está el tronco arterioso, no se ha producido la separación. Entonces hay una comunicación interauricular siempre por la parte membranosa, fíjense. Esta es la parte muscular membranosa. El efecto de la aorta es la coartación. Es el 7% del síndrome de Turner, por ejemplo. Las chicas Turner tienen su coartación de la aorta y tienen también un conducto arterioso persistente del 10%. El efecto valvular es estenosis aórtica 6%, estenosis pulmonar 7%, atresia de la tricúspide 2%. Fíjense, esta es la coartación. Un pellizcamiento, ¿no?, de la aorta. No es estenosis completa, sino coartación nada más. Entonces, ¿cómo se manifiesta esta coartación de la aorta en un pacientito? Si es que se toma la presión, ¿no?, a nivel de los miembros superiores, va a ser muy diferente si se toma la presión de miembros inferiores. Va a haber una diferencia. Lo normal es que tanto superior e inferior sean iguales, pero en este caso la coartación de la aorta, y la parte superior del cuerpo tiene una mayor presión, soporta una mayor presión. La parte inferior no llega la sangre ahí, por supuesto, pues no hay buena presión. Entonces esa coartación de la aorta es fácil de distinguir. Si bien es cierto que es justamente una cardiopatía, ¿no?, cardiopatía puede terminarse por la presión que hay a nivel de las extremidades superiores sobre las extremidades inferiores. La atresia de tricuspidia es el resultado de una hipoplasia de las cavidades derechas del corazón. Esto es lo normal. Ustedes, al no haber esta comunicación, acá está la atresia, está cerrado prácticamente. Entonces se llena de sangre acá a este nivel, pero tiene que haber una zona por donde debe evacuar. Efectivamente, tiene que haber una comunicación interauricular, entre aurícula y aurícula. Va a ser desviada la sangre de la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda. El resultado de la falta de tejido de los cojinetes auriculoventriculares para formar la válvula tricúspide. No existe comunicación entre aurícula y ventrículo y hay una cianosis marcada. Una cianosis marcada. También llamada ectocardia o exocardia, ¿no? Ahí lo tenemos nuevamente, el corazón ectópico. Se refiere al desplazamiento del corazón fuera de la cavidad torácica. Y veamos ahora ya el aparato locomotor, ¿no? Sistema óseo, sistema muscular, es el aparato locomotor, ¿no? Ahí tienen ustedes derivados de mesodermo de los tomitas, esclerótomo y células de las crestas neurales. Y aquí deriva el mesodermo de los somitas también y los miótomas. El mesodermo espláncnico, el tejido muscular liso y cardíaco, y esto aparece en las finales de la tercera semana, tanto el sistema óseo como el sistema muscular. Regiones del somita y sus derivados. Esclerótomo, cuerpos vertebrales, costillas, arcos neurales. Artrótomo, superficies articulares vertebrales. Dermátomo, dermis y escápula. Miótomo, músculos dorsales y ventrales. Neurótomo, células del endoneuro y perineuro. Sindétomo, tendones de la musculatura epiaxial o dorsal. Y hipoaxial es la ventral, epiaxial es la dorsal. Migración de las células crestas neurales. Acá tenemos, comienzan a migrar las células crestas neurales de acá, que comienzan a migrar a diferentes lugares para ir formando justamente esas porciones y los huesos que se van a formar.
o también músculos. En resumen, el esqueleto axial, columna vertebral, costillas y esternón. Y esqueleto de las extremidades y cinturas. Esqueleto de la cabeza, esquelotomos, los somitas, esqueleto axial. Esqueleto de extremidades y cinturas del mesodermo, placa lateral. Y esqueleto de la cabeza, cráneo, bóveda y base. Y los huesos faciales, ¿no?, tienen diferente origen. En el caso del cráneo, bóveda y base, mesodermo. Y de las faciales, o sea, la cara, mesénquima de las cabezas neurales. Entonces, como ven, hay diferencias en lo que respecta a los huesos. Dos tipos de osificación. Una que es la directa o intramembranosa, ¿no?, donde prácticamente el mesénquima va a ir formando centros de osificación, ¿no?, para formar osteoblastos, ¿no? Y luego estos osteoblastos van a quedar encerrados dentro de una matriz para formar para formar los osteocitos, ¿no?, y una sustancia osteoide que es medio coloidal, futura matriz ósea, ¿no? Por supuesto hay una rica vascularización y luego se forma un hueso llamado así esponjoso, ¿no? No es compacto sino esponjoso. Entonces, es directa, ¿por qué? Por el mesénquima, osteoblastos, deposita matriz, osteoide celular, osteoide, osteoblastos, osteocitos. Directa. ¿Quiénes se osifican intramembranosamente? Los huesos planos, huesos planos. En cambio, la osificación endocondral, primero tiene que haber un molde cartilaginoso. O sea, primero hay una condrificación. A partir de modales cartilaginosos persistentes, aparecen los centros de osificación primario, donde en la diáfisis, acá está la diáfisis, ¿no? Y luego prosigue hacia los extremos, o sea, en las epífisis, en la vida postnatal, por supuesto. ¿Cuándo ocurre y cuándo se inicia la osificación primaria? Octava semana, o sea, cuando termina el periodo embrionario, en huesos largos. Los centros de osificación secundarios aparecen en las epífisis, en el periodo postnatal, y luego hay una reorganización en cavidad interna, médula ósea, el hueso que continúa toda la vida, ¿no? Entonces ahí tenemos primero en la diáfisis y luego en las epífisis. Mientras haya cartílago en las epífisis, hay crecimiento de hueso. Cuando ya no hay nada de cartílago, prácticamente ya no hay crecimiento de hueso. Entonces tenemos el neurocráneo, que se forma a partir de células crestas neurales, excepto la porción basilar del occipital, a partir de mesodermos, los esclerótomos occipitales. Ahí tenemos la base, ¿no? Todos son cartílagos. Y esos cartílagos luego se van a osificar intramembranosamente. Entonces la base del hueso occipital, cartílago paracaudal o lámina nasal. Luego tenemos a la orbitaria, a la mayor de los esfenoides y parte del ala menor. En el occipital, porción intraparietales, se osifica intramembranosamente. El cuerpo de esfenoides, cartílago hipoficiario, el parietal, frontal también. El cuerpo de etmoides, células craneales. Temporal, la porción escamosa, porque la porción petrosa es cartilaginosa. Efenoides, apófisis pterigoides. La porción vetrosa y mastoidea de hueso temporal, cartílago periódico. En rojo tenemos derivados de los somitas y somitómeros, eso de acá. Y en azul tenemos derivados del mesénquima de los crestas neurales. Entonces, el neurocráneo membranoso, la bóveda occipital, la porción intraparietal, esta parte de acá, intraparietal. Los parietales, frontal, pero este es derivado pues, de las crestas neurales, ¿no? Temporal, la porción escamosa, acá está la porción escamosa, efenoides, apófisis pterigoides y alas mayores los efenoides. Eso viene a ser el neurocráneo membranoso. El viscerocráneo se forma a partir de las células de crestas neurales, excepto los cartílagos laringeos. ¿Cuáles son los viscerocráneos cartilaginosos? Castillo de Meckel, Mathieu y Junke, castillo de Reicher, estribo, la apófisis estiloide del hueso temporal, hasta mayores y porción inferior del tiroides,
activo el tercer arco faríngeo. Y viscerocráneo, maxilar, cigomático, nasales, lagrimales, vómer, palatinos, mandíbula. Ahí lo tenemos primero, ¿no? El cartílago de Meckel, lo que van a ser los inductores para la mandíbula inferior. Aquí tenemos la parte del huesecillo del oído, martillo, yunque, el primer arco, el estribo en el segundo arco. Tenemos el tercero, cuarto, quinto y sexto fusionados, ¿no? Los cartílagos de la laringe. Nuevamente la bóveda en rojo, presas neurales en azul. En el cráneo membranoso, en la etapa fetal, los huesos planos de la bóveda se encuentran separados por membranas de tejido conjuntivo denso llamadas suturas. Desde acá un cráneo de recién nacido tiene, el hueso frontal tiene su sutura metópica, fontanela anterior, sutura coronaria, sutura sagital, huesos parietales, fontanela posterior, sutura lambdoidea y el hueso occipital. Bien, finalmente lo tenemos, fontanela anterior, la posterior, ¿no? Los parietales, tenemos fontanela mastoidea y fontanela esfenoidal. En total son 6, ¿no? 6 fontanelas. La fontanela anterior se cierra a mitad del segundo año. La fontanela posterior, 3 meses después del nacimiento. Algunas suturas desaparecerán en el adulto. Ustedes han visto cráneos, algunos que no tienen, no prácticamente desaparecen. Defectos craneofaciales y displasias esqueléticas. Se llaman craneosinostosis, cierre prematuro de una o más suturas. El cierre temprano de la sutura sagital va a dar lugar a una forma muy característica del cráneo que se llama escafocefalia. El cierre temprano de la sutura coronal va a dar lugar a la acrocefalia o turricefalia. Y tenemos escafocefalia. Como vemos acá, la sutura sagital ha desaparecido prematuramente. Y si la sutura coronal, acrocefalia, cráneo ovoide, un cráneo ovoide. El cierre temprano de la sutura coronal, acrocefalia o turricefalia. Acrocefalia o turricefalia, el cráneo hacia arriba, por ejemplo, ahí tenemos, ¿no? Ahí está el cráneo hacia arriba, turricefalia, ¿no? Acrocefalia, ¿no? El síndrome de Aper, ven ustedes la carita hacia arriba, el cráneo, ¿no? Plagiocefalia, sutura coronal solidificada en un solo lado, ven la forma del cráneo, y trigonocefalia, ¿no? Sutura hemetópica solidificada. Ahí lo tenemos también otro cráneo. Y el cierre temprano de la sutura coronaria y landoidea, cráneo corto braquicefalia, ahí está corto braquicefalia. El cierre temprano de la sutura sagital coronaria y landoidea, cráneo trilobado, característico pues, del enanismo tanatofórico tipo 2, mutación del receptor 3 del factor de crecimiento fibroblástico. Ahí tenemos, ahí lo tenemos, ven ustedes la carita, cráneo trilobado. Fíjense, hay muchas alteraciones del cráneo que tienen que ver con genes asociados. Por ejemplo, fíjense, acá tenemos el síndrome de Aper, el síndrome de Jackson-Weiss, síndrome de Crouzon. ¿Dónde se encuentra? Acá está. El receptor 2 del factor de crecimiento fibroblástico 10q26, ya está ubicado en el cromosoma, también en la ubicación exacta. Craneosinostosis, craneosinostosis, craneosinostosis. Después tenemos en el caso de otros síndromes de craneosinostosis, acá, el tipo Boston, Satrichosen, también acá tenemos otro craneosinostosis, síndrome de manopigenital, sin polidactilia. O sea, hay muchos. Tenemos el Pfeiffer, Aper, ya lo hemos visto, el Crouzon, vemos los ojos desorbitados porque no hay, las órbitas son muy estrechas, entonces los ojos son como una exoftalmia,
Ustedes ahí, Chan Choksen, la carita, y Jackson Weiss, ¿no? Ahí está, la carita también. Todos tienen pues craneosinostosis. Y ya se sabe cuáles son los genes, ya se sabe dónde están ubicados. Y si ya son enfermedades genéticas, ya ustedes saben que el tratamiento es solamente paliativo, ¿no? Nada más. Luego tenemos la espina bífida, sin consecuencia de falta de función, o también se llaman disrafias, ¿no? De función de las mitades del arco vertebral. ¿No? En este caso es completo, ven ustedes, completo, está abierto, está abierto. Microcefalia, un cráneo muy pequeño, ¿no? Ahora, acá hay un detalle importante. Dice, la microcefalia es un desarrollo anormal del sistema nervioso central. No crece el encéfalo y en consecuencia tampoco el cráneo, no es al revés. Como que no crece el cráneo, entonces no va a crecer el sistema nervioso, no es así. No crece el encéfalo, en consecuencia tampoco el cráneo. ¿Qué cosa significa esto? Que el tejido nervioso tiene una acción inductora, o sea, el mesénquima, las crestas neurales, tiene una acción inductora sobre la formación de los huesos del cráneo, de la bóveda craneana. Eso es lo que quiere decir. Desarrollo normal del sistema nervioso central. No crece el encéfalo y en consecuencia tampoco el cráneo. Ahí está el tamaño de la cabeza, normal, microcefalia, pequeño. Acrania, ausencia de bóveda craneal, ven ustedes, no hay bóveda craneal. Cuando ocurre con meroencefalia, ausencia parcial de encéfalo o encefalia. Es incompatible con la vida. O sea, aquí hay dos cosas importantes. Si vemos que hay tejido, si hay tejido nervioso acá en la parte donde debería estar la bóveda craneana, si no hay nada, estamos hablando de anencefalia. Pero si hay algo de tejido nervioso, como en este caso, estamos hablando de ¿qué? De meroencefalia. Meroencefalia. Anencefalia es ausencia completa, no hay. ¿No? Solamente se ve vacía la cavidad. ¿No? El esqueleto appendicular, el esqueleto de extremidades y cinturas, mesodermo de la placa lateral. ¿No? Previamente el mesodermo subyacente empieza a expresar BMP2, BMP4, y se transforma en cartílago expresando BMP3 y BMP6 bajo la inducción de IHH, Indian Hedgehog. Nuevamente tenemos el Indian Hedgehog. Quinta semana, yema de los miembros. Sexta semana, forma modelo de cartílago hialino. Octava semana, osificación de huesos largos del miembro superior. En la diáfisis, centrosificación primaria. Y la semana 12, osificación de miembros inferiores. Aquí tenemos la actividad genética. La formación de extremidades es genético, no es mecánico, genético. Hay interacciones moleculares relacionadas con el inicio del desarrollo de extremidades. Aquí tenemos el mesodermo paraxil, o sea, los somitas, tubo neural. Entonces de aquí salen los T-Box 5 sobre el mesodermo de la placa lateral. Genes GLI3, FGF10, PAN2, FGF8, ectodermo. Pues entonces empieza a formarse los esbozos de las extremidades. ¿No? Entonces, ahí lo tenemos. CA viene a ser la cresta ectodérmica apical. Es de la CA, cresta, de aquí empieza a aparecer. O sea, hay una condensación de mesénquima por factores, en este caso FF4, FF8, y algunos genes importantes. Entonces empieza a crecer próximo distal. Radical fringe es un gen que restringe la localización de la CEA, o sea, la cresta ectodérmica apical, a la punta distal de las extremidades. CER2 también participa en la formación de la CEA, o sea, de la cresta ectodérmica apical, que es esto de acá, cresta ectodérmica apical, CEA. Y FF4 y FG8 son genes que mantienen la zona de progresión próximo distal. El eje anteroposterior de la extremidad es regulado por SAP. ¿Qué cosa es SAP? Acá está SAP. Zona de actividad polarizante, acá está. Zona de actividad polarizante. ¿Por qué? Porque no es igual la parte distal, la parte proximal de la extremidad, que ya lleva huesos. Los huesos son diferentes. Del miembro superior
El cúbito es diferente al radio y diferente al húmero. Entonces, esas diferencias, realmente debe haber ahí una zona de actividad polarizante que se conoce como SAP, es una zona de regulación. Producen ácido retinoico, los cuales empiezan la expresión de SHH, factor que regula el eje antero-posterior de la extremidad. ¿Cuáles son las etapas de la formación de miembros? Etapa de proteoyema, fin de la cuarta semana, inicios de la quinta, primero en los miembros superiores. Etapa de aleta corta, durante la quinta semana, los miembros crecen y después se les siguen suplementos, ¿no? Y etapa de bala o remo, acá están las etapas. Esta es la etapa proteoyema, luego viene la aleta corta, y luego el pala o remo, acá está pala o remo. Final de la quinta y el transcurso de la sexta. El miembro se aplana en su extremo distal formando la placa de la mano y del pie. Y empiezan a aparecer los dedos, pero están unidos, fusionados por una membrana, ¿no? Una membrana interdigital, y que después desaparecer. Conforme se va acomodando el embrión y luego el feto, hay una rotación de los miembros. Tanto sus superiores rotan entre la sexta y octava semana 90 grados en sentido lateral hasta que los codos apunten hacia atrás. ¿Bien? Los esbozos del miembro inferior giran 90 grados en sentido medial de manera que las rodillas apuntan hacia adelante. Acá están. Codos hacia atrás, rodillas hacia adelante. Y ven ustedes aquí ya están separados los dedos, ¿no? O sea que ya desapareció la membrana interdigital, tanto arriba como abajo. Concepciones clínicas, ya ustedes conocen esto. La osteogénesis imperfecta. Una herencia autosómica dominante, mutación del gen del colágeno tipo 1, ahí lo tienen ustedes. Este es el hueso normal y acá lo es completamente anormal. En la osteogénesis imperfecta son los huesos de vidrio prácticamente se rompen rápidamente, se fracturan rápidamente. Acromegalia, cretinismo. El cretinismo, la acromegalia es el crecimiento de los huesos sin control. El cretinismo es por un problema de hipotiroidismo congénito. Luego tenemos el síndrome de Marfan, también autosómico dominante, mutación del gen de la fibrilina, FBN1 del 15p21, componente de las fibras elásticas, son altos, piernas largas y delgadas, ectopía lenticular y tiene además una cardiopatía congénita. Luxación congénita de cadera, ahí está la luxación congénita de cadera, no encaja en el acetábulo, anomalía que afecta a la articulación coxofemoral, tiene un patrón de herencia multifactorial. Desarrolla anómalos del acetábulo y de la cabeza del fémur y lasitud articular. Acondroplasia, ahí lo tenemos, la cabecita bien desarrollada, vemos acá los pliegues en las extremidades, representan porque los huesos son muy cortos, entonces sobra piel prácticamente, ¿no? Un trastorno autosómico dominante, mutación en el receptor 3 del factor de crecimiento fibroblástico, esta es la ubicación en la banda y subbanda, lo que provoca pues una magnificación del efecto inhibidor normal de la osificación endocondral, o sea, inhibe la osificación endocondral. Clínicas de extremidades, tenemos acá la amelia, ausencia de miembros, tanto superiores como inferiores. En este caso es una cuadrimelia, ausencia completa de extremidades, ¿no? Acá tenemos la focomelia, ven ustedes, la manito nace directamente de la articulación del hombro. Pero indudablemente son fetos que muchas veces son abortados porque no solamente tienen este defecto, tienen otros defectos, ¿no? De la focomelia. La meromelia, falta parcial de una más extremidades. Ven acá, le faltó, ¿no? Meromelia, micromelia. Los segmentos de extremidades son cortos, ¿ven? Cortitos. Y aquí hay una anfarocele, ¿ven? Siempre cuando encuentren ustedes una malformación, busquen otra, no van solas, siempre van acompañadas. Luego acá 2, 3, 4, pero acá hay una fusión, eso se llama sindactilia, ¿no? Acá también ven una sindactilia, persistencia de esa membrana interdigital, ¿no? Dedos cortos, braquidactilia, acá están polidactilia, ¿no? En gancho,
hendidura de pie o mano, deformidad en pies de langosta, así se llama, es una forma de ectrodactilia. Ectrodactilia. Ectrodactilia, ¿qué cosa es? Ausencia de cualquier número de dedos o síndrome de Karsten-Neugebauer. En este caso, falta 2 dedos. Y el músculo, ustedes conocen esto, esquelético, cardíaco y liso. El esquelético, mesodermo paraxilosomitas, mesodermo cardíaco, músculo cardíaco, mesodermo esplácnico que secunda el tubo cardíaco, y el músculo naturaliza, mesodermo esplácnico que rodea el intestino. Solamente en el caso del músculo de la pupila, glándula sudorípara, mamaria, músculo erector del pelo, es del mesectodermo, que es una mezcla de células mesenquimales con células ectodermales. O sea, no podemos decir que es netamente de igual ectodermo, sino mesectodermo. Como hay pues diferentes huesos, diferentes músculos también, entonces va a haber pues una regulación molecular de la miogénesis. La proteína NT expresa los genes MIO-D específicos de músculos de miembros y ventrales. Ventrales viene a ser la musculatura abdominal prácticamente. Y el MIF5 para formar los músculos epiaxiales, músculos del dorso. El dorso. La acción conjunta de MIO-D y de MIF5 activa los genes de la miogenina y de MRF5, promoviendo pues la formación de miofibrillas. Lo tenemos. Hay genes específicos, por supuesto, este es el dermomiótomo, este es el esclerótomo, del somite correspondiente. Músculos del tronco, mesodermo, región del miótomo de los somitas, músculos de extremidades, células precursoras miógenas en las yemas de las extremidades. Y células precursoras tienen origen dermomiótomo, ventral de los somitas. Responden a unas señales moleculares, migran a yemas más alejadas. Tenemos, en el caso, por ejemplo, de los músculos flexores, ¿no? Hay una condensación de mioblastos, por ejemplo, el bíceps braquial, entre otros, ¿no? Bíceps braquial. Condensación posterior, músculos extensores, por ejemplo, el tríceps, ¿no? El síndrome Polan, primero de Prader-Willi, abdomen de la pasa, ven ustedes acá, no hay musculatura abdominal, entonces se puede tocar fácilmente las fascias intestinales. En cambio, el síndrome de Polan, ausencia de músculo pectoral mayor y o menor, ausencia de mama. En el caso de la mujer sí es fatal, porque no hay desarrollo de una mama, ¿no? Solamente una mama no se formó, es el síndrome de Polan. Aquí también falta. En el caso del varón no, porque no hay ningún problema, ¿no? La enfermedad que produce debilidad y agotamiento progresivo del músculo, la musculatura esquelética, son hereditarias, no se forma la proteína distrofina por ausencia del gen DIS2-XP21. Esta es la musculatura de Becker, la más simple y la más frecuente, la musculatura de Duchenne, que ustedes conocen. Transmitida por la mamá al hijo varón. Y el músculo poco a poco va perdiendo su tamaño, su volumen, ¿no? Esa es la distrofia muscular debido a la falta de esta proteína distrofina, ¿no? Primero hay una hipertrofia de los músculos de la parte posterior de la pierna y luego poco a poco va padeciendo de problemas de columna y muchas veces no pueden acomodarse a recoger algo del piso del suelo. Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta, algo que no esté claro. Nos queda entonces ya la próxima semana y la siguiente, ahí termina, ¿no? Terminamos. Qué rápido se pasó el tiempo, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta, Juan Carlos? Juan Pablo.